Buenas tardes amigos y amigas, soy Johnny Asenón y vamos a dar inicio en este preciso momento a la edición del día lunes de su entrevista informativa en La Jugada. Deseamos los mejores éxitos a usted que ha comenzado esta jornada laboral de la semana y por supuesto pues descanse en lo que resta también. Y hoy vamos a conversar un poco sobre cómo se ve la región centroamericana con ese regreso de gobiernos de derecha a la región y cuáles son las amenazas también que se ven latentes por parte de la minería. Nosotros sabemos que por más de una década decenas de organizaciones ambientalistas del país se han sumado y han pedido que no se dé paso a la minería. Hoy vamos a conversar con dos especialistas. Está Angélica Alfaro, quien es investigadora ambiental de Nicaragua, con nosotros. Bienvenida. Gracias por habernos invitado. Y también está Bernardo Belloso, quien es de CRIPDES. Con ellos vamos a conversar un poco de cómo ven el escenario. Quiero iniciar contigo, Angélica. ¿Cómo ven el escenario ustedes de la región centroamericana, más acá también en El Salvador, cuando la recién elección del presidente electo ya, Nayib Bukele, puede dar paso a votar toda la lucha que han realizado las organizaciones sociales en materia de la minería metálica? Bien, la región centroamericana se mantiene permanentemente como un sitio atractivo y rentable para la inversión extranjera en materia de actividad minera metálica. Y esto está aunado a los buenos precios internacionales de ciertos metales como el oro, la plata, níquel, entre otros, y porque existe una liberalización del comercio y políticas y programas vinculados con promover al sector en estos países. Se hizo un estudio relacionado con los contextos sociopolíticos, ambientales y económicos, en donde encontramos hallazgos importantes que advierten que la región en efecto está tejiéndose bajo un modelo extractivista en auge y que en efecto dos proyectos instalados que están en toda la región ya están generando posiblemente efectos directos e indirectos en los ecosistemas o en el ambiente en general. Claro. Analizamos, por ejemplo, varios indicadores vinculados con la parte ambiental que sería bueno que los estados estuvieran revisando en ese sentido. ¿Por qué? Porque vimos, por ejemplo, que en materia de áreas protegidas está incrementando la frontera minera, se están cediendo licencias en estas zonas que deberían de ser destinadas para conservación. Sin embargo, los gobiernos están bajo la voracidad de estas empresas y coludidos fomentando de que más bien se utilicen estas zonas para promover a la actividad minera metálica. También vimos dentro de los resultados que se están impactando seriamente los bienes naturales. Claro. Agua y uso de suelo para las comunidades y las poblaciones que están aledañas a estos proyectos extractivos y que son recursos vitales y sus medios de vida, de sustento para sus propias actividades locales, terminan siendo perjudicadas por el ingreso de estos proyectos extractivos, dado que utilizan tecnologías que son súper agresivas y que implican bajo sus procesos productivos muchos impactos graves para estos dos bienes naturales importantes. También encontramos que hay serios problemas con el tema de las consultas libres, previas e informadas. Ya algunos territorios como El Salvador y Guatemala, a través de luchas sociales o de organizaciones, han estado exigiendo de que se realicen. Pero para los estados y para las empresas eso significa un talón de Aquiles, porque las consultas previas muchas veces vienen a reafirmar el no ingreso de proyectos extractivistas. Claro. Entonces lo que hacen es que suprimen las consultas públicas, aun cuando estén establecidas bajo tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT, que en efecto exige que las poblaciones indígenas se les realice esa consulta libre, previa e informada, o bien bajo marcos legales municipales, por así decirlo, donde también se puede acceder a este derecho.
Por supuesto. Quiero, Bernardo, también que pues nos ubiquemos justamente en El Salvador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ven ustedes el acercamiento del nuevo presidente electo de nuestro país, Nayib Bukele, ante los sectores económicos nacionales, transnacionales, estas empresas que pues pretenden y han durante décadas en el país pretendido iniciar pues esa explotación de la minería metálica en el país? ¿Cómo CRIPDES analiza esta situación y cuál es el escenario que se ve venir? Bueno, yo quizás hacer una valoración de cómo se genera el escenario político en las pasadas elecciones, de donde se eligieron los alcaldes y diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, en donde, sin lugar a dudas, los partidos de derecha en este país tienen mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento se genera una crisis política, diríamos, relacionada con toda la agenda ambiental que las organizaciones sociales, movimientos ambientales hemos puesto en la Asamblea Legislativa, en la lógica que se aprobaran una serie de leyes o anteproyectos de leyes relacionados con el tema ambiental, el tema de la Ley General de Agua, claro, que ha sido una lucha constante en el último año, el tema de la gestión de riesgo, la ley de prohibición de uso agroquímico, una serie de propuestas que están metidas en la Asamblea Legislativa y que están en peligro, diríamos. Por supuesto, no olvidemos que en este caso el presidente electo iba representando a un partido de derecha, ¿verdad? Eso claro, significa un posible seguimiento, diríamos, a una relación entre la empresa privada con el futuro gobierno que vamos a tener en este país. Eso significa que pudiésemos tener grandes cambios, diríamos, de orientaciones sobre la implementación de estas políticas. Y en esa lógica nosotros hemos estado planteando como organizaciones sociales y ambientales en defender lo que hemos conquistado hasta la fecha, ¿no? Y eso también nos deja, diríamos, voy a decirlo, un mal sabor en la lógica que no sabemos cómo realmente va a actuar el nuevo gobierno. Sin embargo... ¿Pero qué pasaría, Bernardo, con esa aprobación del 29 de marzo del 2017, cuando los diputados también dicen no en la Asamblea Legislativa a la minería metálica? Es que para nosotros también esa aprobación de esa ley hace casi ya 2 años que va a cumplir, por supuesto obedece a la presión, a las denuncias y a las movilizaciones que fueron ejercidas por las comunidades, por el pueblo salvadoreño, en la cual de una u otra manera los representantes de los partidos políticos que también representan la empresa privada en la Asamblea Legislativa, tuvo que ceder a la aprobación de esa ley. Por supuesto, si logramos que esa ley fuese aprobada hace 2 años casi, significa de que hoy nosotros tenemos que ejercer una lucha para que esa ley no sea derogada por todos los escenarios que se han visto desde hace varios días aquí en nuestro país, en donde la empresa privada ha tenido posicionamiento sobre el interés de la explotación minera metálica, la venida de representantes de empresas mineras como Frank Yustra, que vino junto con Fundación Clinton a hablar específicamente con el ex candidato a la presidencia, con Calleja. Entonces significa de que las empresas todavía siguen insistiendo, todavía siguen monitoreando, todavía siguen ejerciendo un lobby en funcionarios públicos para poder garantizar a que en El Salvador se explote los minerales que ellos mismos han encontrado. Entonces, en esa lógica consideramos que está en peligro, en este caso, la ley de prohibición a la minería metálica. Eso significa que pueda ser de que la empresa privada puede ejercer una incidencia con sus diputados en la Asamblea Legislativa para derogarla o reformarla. Sin embargo, eso va a ser un golpe muy duro para las comunidades, para el pueblo, que estuvimos más de 13 años luchando para que ese instrumento legal se aprobara. Eso significa que hoy hemos estado también en una lucha constante para que a partir de la aprobación de la ley empiezan a generarse programas o políticas para poder ir solventando las demandas y necesidades de aquella población que ha sido afectada por el tema de la explotación minera metálica. Eso significa de que el reto que tenemos en el futuro con este nuevo gobierno, diríamos, la agenda ambiental ahí está. Eso significa que si la retoma, pues qué bien, pero si no la retoma, sabemos de que las movilizaciones y las denuncias que podamos tener como organizaciones sociales
para que no se deroguen estas leyes. Tenemos este problema ahorita en El Salvador de la explotación minera en las zonas fronterizas con Guatemala y Honduras, que también está generando grandes conflictividades sociales, un problema que no lo hemos alcanzado a visibilizar como país. Tenemos un problema muy importante, diríamos, allá en la zona fronteriza con Guatemala, que es el proyecto minero el Cerro Blanco, que es un proyecto que está afectando gravemente el ambiente, en este caso, del Salvador. Entonces, hay mucho trabajo que seguir haciendo y yo creo que son parte de los compromisos que debe de asumir el nuevo gobierno para buscarle una alternativa de solución. Indica entonces, Bernardo, que las organizaciones del país, ambientalistas y otras organizaciones que se suman a este esfuerzo están listas para exigir que se respete esa ley que fue aprobada el 29 de marzo del año 2017 y que justamente prohíbe el tema de la minería metálica. Es efectivamente, yo por eso hablaba de una agenda ambiental que tenemos como organizaciones sociales y ambientales y en el cual, por supuesto, el gobierno que va a entrar debe de respetar eso y, por supuesto, también demandar y exigir a la Asamblea Legislativa a que esa ley sea aplicada, que no vaya a estar en una intención de derogar dicha ley. Y lejos de eso también estamos en una lucha constante para que se apruebe la Ley General de Agua, como garantizando como el derecho humano al agua. Entonces, ante esta lucha de defender lo conquistado, como decimos dentro de nuestra consigna, por supuesto se incorporan muchos funcionarios públicos locales, como alcaldes, alcaldesas, su mayoría, por decirlo, son municipios en los cuales está gobernando el FMLN, que han estado en una disposición también de seguir en esta lucha de defender sus territorios, porque para ellos y para nosotros es un santuario también nuestros territorios y por lo tanto tenemos que defenderlo. Claro, quiero preguntarle, Angélica, ¿cómo está también esas normativas en la región de la prohibición sobre el tema de la minería metálica, esa explotación que causa grandes impactos al medio ambiente y que destruye nuestros ecosistemas? Bien, los resultados de este trabajo investigativo advierten de que hay serias inconsistencias y vacíos jurídicos a nivel de la región. Estamos, por ejemplo, hablando de que no están claros los mecanismos de consultas públicas, de participación ciudadana en estos procesos concesionarios, y eso limita a las poblaciones a poder decidir el rechazo de estos proyectos en sus territorios. Entonces, lo que hace es que vienen a imponerlo, y eso genera los diversos conflictos sociales y ambientales en estas comunidades. Lo segundo es que existe flexibilidad en los regímenes ambientales. ¿Qué te digo? Están modificando o reformando normas ambientales para permitir, por ejemplo, que los procesos vinculados con los permisos ambientales o de realización de los estudios de impacto ambiental sean expeditos, o sea, con periodos cortos, y eso limita un poco la capacidad de análisis de las comunidades porque son documentos demasiado técnicos que difícilmente se puede lograr acceder a la información y poder emitir opinión al respecto de la viabilidad de estos proyectos. ¿Está planteado entonces en estos marcos jurídicos, marcos también normativos, están hechos para que pueda beneficiarse a las empresas transnacionales? Exactamente. Lo que se está viendo es que están transformando todo el marco legal para generar así puertas abiertas para beneficiarlos a las empresas mineras y al sector minero en general, y que ellos puedan acceder a estas licencias y a estos proyectos con poca fiscalización y control por parte de las autoridades estatales. Y ya no se digan cuando entran en operación estas empresas, porque eso implica de que las instituciones tienen limitada capacidad en términos de darle seguimiento, fiscalización y control al desarrollo de los procesos productivos que estas empresas generan. ¿Cuáles son los países, Angélica, en nuestra región que están siendo más impactados con el tema de la minería metálica en este momento? Guatemala y Honduras son de los países que se ha evidenciado en términos de indicadores económicos que mayor cantidad de volumen de producción han generado y de exportación. Entonces, si lo vemos desde la otra cara de la moneda, encontramos de que los altos volúmenes de producción han significado impactos en el recurso suelo, en el recurso agua y en los medios de vida de las comunidades. Y también vemos casos emblemáticos en los que las
comunidades están exigiendo, por ejemplo, el acceso a su derecho de acceso al agua en cantidad y calidad que no está siendo dado. ¿Por qué? Porque las empresas o los gobiernos y las empresas anteponen sus intereses económicos. Y como las leyes también le permiten poder acceder o usar y aprovechar estos mismos recursos, entonces hay una competencia por el uso de estos recursos y afectan definitivamente a las comunidades. Claro, vamos a seguir profundizando con Angélica al regresar de la pausa, pero quiero también preguntarle a Bernardo cómo se fusiona, cómo se liga el trabajo que realizan también las organizaciones sociales en beneficio de la lucha contra la privatización del agua en defensa de la Ley General de Aguas. Es que lo que pasa es que el centro de la discordia, diríamos, en este país y en el mundo, prácticamente es el agua. Sin agua y sin suelo, pero más con agua, sin agua no tenemos desarrollo, no hay vida. Entonces significa que en este país, como en otros países a nivel regional, la disputa del uso y la tenencia del agua va a ser sumamente complicada. En El Salvador sabemos claramente de que la empresa privada, a través de sus partidos políticos de derecha, han estado en función de querer privatizar el agua. Y eso, por supuesto, venía contemplado dentro de los tratados de libre comercio. Si nosotros venimos luchando contra la privatización del agua desde el 2004, 2005, en las cuales pues hemos venido denunciando todos esos hechos de privatización del recurso hídrico en nuestro país. Eso significa de que esta gente no van a descansar hasta garantizar a que el agua sea privada, y eso significa también grandes luchas para las organizaciones sociales y movimiento ambiental para defender ese vital líquido, porque es lo que nos da vida. Y por lo tanto nosotros estamos demandando dos cosas. La primera, que se apruebe la Ley General del Agua, en donde también la empresa privada no debe de ser parte del ente rector, que deben de ser las instituciones públicas quienes deben de ser parte del ente rector. Segundo, también elevarlo a rango constitucional. Eso significa también para poder amarrar mucho más estos marcos legales y evitar a que la misma Asamblea Legislativa lo derrogue al siguiente día la ley. Lo mismo estamos haciendo con el tema de la ley de prohibición a la minería. Estamos en una lucha constante para que esta se eleve a rango constitucional. Eso nos va a permitir tener un poco más tiempo, ¿no? Y que no decida una fracción o una legislación sobre los derechos que se pueda tener la población sobre el tema ambiental. Vamos a irnos a nuestra primera pausa. Gracias, Bernardo, por habernos acompañado en este primer bloque, en este primer segmento de la entrevista. Vamos también a tener la participación de un invitado de Guatemala, quien nos va también a comentar de cómo está la situación en este país de nuestra región centroamericana. Regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Si usted está almorzando en este momento, le deseamos buen provecho. Estamos conversando nosotros de cuál es el escenario que se plantea con el tema de la minería metálica en la región centroamericana y en nuestro país con la llegada de gobiernos de derecha. Y quiero introducir también a nuestra conversación de este día a Julio González, quien es ecologista del colectivo Madre Selva de Guatemala, a quien quiero darle la bienvenida y por supuesto también reconocer ese trabajo que realizan ustedes como colectivo. Gracias. Bueno, yo creo que estamos reviviendo, digamos, un episodio en donde llega al gobierno una gente que no tiene planes, que no tiene una posición muy clara respecto del tema no solo ambiental, sino también del tema económico. Sabemos muy bien de que la imposición de este modelo previene precisamente de las grandes transnacionales que tienen sede en países altamente desarrollados como Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que no pueden ser ajenos a una agenda ambiental que esté en perspectiva de garantizar el futuro de las nuevas generaciones. En ese sentido, nosotros en el estudio que se está presentando se hace toda una serie de acotaciones, tanto de la poca capacidad que tienen de aportarle al presupuesto nacional y de los pocos beneficios que se han logrado, porque realmente no hay ninguno. No es ni un modelo de desarrollo ni un modelo de beneficios, sino todo lo contrario. Lo único que ha aumentado con la imposición de este modelo en nuestros países ha sido la pobreza, la migración,
la falta de oportunidades y el desempleo. La industria extractiva es un modelo económico altamente destructivo, contaminante, y que a la larga, en pocos años que tiene de desarrollar la extracción minera, finalmente lo que nos deja es un pasivo ambiental que es irremediable. Ya ustedes tienen un ejemplo claro aquí con la mina San Sebastián, donde a partir de la explotación minera lo que quedó fue ese drenaje ácido de mina que está contaminando toda la cuenca del río que llega y drena al Pacífico. En ese sentido, pues yo creo que el llamado que hacemos a este nuevo gobierno que ustedes tienen es precisamente que tome en cuenta el clamor no solo del pueblo salvadoreño, sino del pueblo centroamericano. ¿Qué pasa, por ejemplo, quiero preguntarle con la cuenca del río Lempa ante pues, el impacto de la explotación minera en el país? Y sabemos nosotros de que el escenario político nuevo brinda esas amenazas y es lo que así ha luchado, las organizaciones sociales han luchado por más de una década. Correcto. La mina Cerro Blanco es un caso paradigmático. Primero, que fue autorizada ilegalmente de parte del gobierno de Guatemala, con una serie de transgresiones a las mismas leyes del país. Sin embargo, pues que el modelo impositivo de los proyectos mineros en nuestro país pasan precisamente por un ejemplo claro que vino a ser destapado finalmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que es la cooptación del Estado. Es decir, las empresas mineras no solo participan en el rol de financistas de partidos que una vez llegan al poder, se dedican a elaborar leyes mineras favorables, no solo para dar más privilegios, sino que no toman en cuenta los daños ambientales, los daños culturales y los daños al patrimonio natural del país. Ahí estamos teniendo esas imágenes que son terribles del daño que pues, el medio ambiente sufre con la explotación minera. Correcto. Los daños, como repito, son irreversibles. Y además queda un pasivo que no se ve inmediatamente, sino a mediano y largo plazo, que es la contaminación por drenaje ácido de mina. Y esto pues es irremediable. En Estados Unidos, que son países que se han dedicado a estos procesos de extracción de minerales metálicos, han llegado a la conclusión de que es necesario imponerles una fianza altísima a los proyectos mineros. Esa fianza en nuestros países es mínima, es irrisoria. El proyecto minero Cerro Blanco tiene una fianza de $4 millones, cuando en realidad, digamos, hecha la evaluación por expertos mineros de Estados Unidos, la fianza debería ser por lo menos de $95 millones para garantizar una remediación que no lo cubre todo, pero por lo menos garantizaría cierta reparación al ambiente. Bueno, esos son los datos y claro, creo que ahí no tenemos todavía la fuerza, digamos, para detener este proyecto. Estamos juntamente con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, iniciando a través de una comisión binacional el esfuerzo para que esta mina no entre en operaciones, porque en 18 años no ha extraído ni una onza de oro y lo único que ha hecho es extraer agua termal con un alto contenido de arsénico a la cuenca Ostúa, que llega al lago de Huija y es la cuenca alta del río Lempa. Claro. O sea, los más afectados son los salvadoreños. Terrible. Quiero entonces, podemos analizar, Angélica, que no son viables los proyectos de explotación minera. No abonan a la economía, no genera desarrollo local y justamente tampoco abona a los presupuestos de las naciones como se puede plantear. En efecto, como mencionas, de no aporte a la economía, podemos destacar que los resultados del estudio indican, por ejemplo, con base a 3 datos clave. Uno, que el aporte en términos del Producto Interno Bruto del sector no supera el 2%. Entonces, esa contribución a la economía es mínima. El segundo dato interesante es que en términos de las exportaciones o de participación de sus exportaciones en relación al total de las exportaciones de cada país, no supera el 5% en relación a eso. Y tercero, con respecto al tema de la generación de empleo. Y este es un discurso con el que llegan las empresas para querer convencer de que se realice su proyecto en los países, de que ellos van a generar empleo. Claro. Al final, los resultados indican que apenas en promedio generan 4.000 empleos en toda la región. Entonces, esos datos ya te hacen un indicador de que, en efecto, sus aportes no es solo mínimos. por minas, sino que en toda la región. En toda la región. Y si nos vamos al tema del régimen fiscal,
ese es otro aspecto interesante. ¿Por qué? Porque el régimen fiscal es súper flexible. Solo establecen 2 impuestos en toda la región, es similar el patrón, 2 impuestos, que es el de derecho de superficie y el de regalías, que oscila en un 3 o 5% por la producción que se ha generado. Entonces, de esos dos impuestos, únicos impuestos, porque al final también le exoneran otros impuestos, por ejemplo, en términos de importaciones de maquinaria, están exonerados. De esos 2 impuestos, entonces el aporte tributario, en algunos resultados que encontramos de otros estudios, indican que no llega ni al 0.15% de aporte tributario, por ejemplo, para Guatemala, en un periodo de 2009 a 2015, 0.15%. En el caso de Honduras, encontramos, por ejemplo, en el 2015 un 0.21% de aporte tributario. Y esos tributos, o ese aporte que se genera en términos de los tributos, al final no abona al gasto público para financiar actividades o obras sociales en los países. Entonces, te das cuenta de que finalmente es una actividad que en términos de costos económicos son más bajos que los costos sociales y ambientales que están generando. Quiero preguntarles a ustedes de cuál es el llamado que hacen a los gobiernos principalmente y también a la comunidad, a las comunidades locales, a la sociedad, a las organizaciones sociales. Voy a iniciar con usted, pues preguntándole de por qué es importante que todos nos metamos en esta lucha en contra de las prohibiciones de la minería en la región, en nuestros países, porque al final, como lo estamos pues analizando, únicamente solo perjudican nuestro ecosistema, nos matan directamente. Sí, bueno, Centroamérica es un corredor biológico. Claro. Somos países centros de origen de especies. Bueno, aquí aportamos el maíz al mundo y otra serie de plantas y definitivamente la mayor riqueza que tenemos es genética y esa riqueza está totalmente amenazada con procesos extractivos como los que hemos mencionado porque no conducen, digamos, a apostarle a un futuro. En ese sentido, yo creo que el llamado que hacemos es presente a revisar este modelo extractivo que nos ha sido impuesto. No es una cuestión decidida, pues, de que se tome en cuenta la opinión de los pueblos y de la población, porque se amenaza nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestros medios de vida, la garantía del futuro está siendo puesta o está siendo objeto más bien de una manipulación mediática donde nos quieren meter de que esta es una bonanza y es todo lo contrario. Los números que pone el estudio a disposición demuestran claramente que lo único que ha aumentado en nuestras regiones y en nuestros países ha sido la pobreza. No solo la pobreza, sino la pobreza extrema. Y eso ha conducido a las enormes caravanas de migración que se van para el norte porque aquí no hay oportunidad. Claro. Estas empresas ni traen desarrollo ni son de bienestar, todo lo contrario. Están poniendo en tela de juicio los bienes naturales que son comunes y que nos pertenecen a todos. Y como regiones tenemos que hacer un llamado a la solidaridad entre pueblos, porque a veces los gobiernos están siendo, digamos, manipulados o cooptados por estas empresas o presionados también económicamente, pero deben responder al respeto y a la garantía de los derechos humanos establecidos, particularmente el derecho humano al agua que está siendo demasiadamente vulnerado en toda la región. Claro. ¿Cuál es ese llamado? Así rápidamente, Angélica, el tiempo casi se nos termina. Bien, ahí lo que puedo mencionar es que, en efecto, las luchas sociales en relación a los movimientos, las organizaciones, son sumamente importantes porque son los que ponen el dedo en la llaga y son los que están generando la información, divulgando este tipo de estudios y también están generando muchas acciones vinculadas con la incidencia y con la defensa de sus derechos, a pesar de que están siendo criminalizados y judicializados. Y en los actuales tiempos eso ha sido también súper evidente en toda la región. Ha incrementado mucho el encarcelamiento de defensores de derechos ambientales y los asesinatos de defensores ambientales. Sin embargo, el papel que ellos realizan desde las comunidades y desde los países es súper clave y en articulación con alianzas en toda la región. Entonces, considero de que la lucha antiminera ha puesto en agenda pública el tema, ¿verdad?, de que realmente los impactos que se generan
son negativos. Claro. Quiero agradecerles a ustedes, a don Julio González, ecologista del colectivo Madre Selva de Guatemala, gracias por estar con nosotros, y también a Angélica Alfaro, investigadora ambiental de Nicaragua. Un placer que nos hayan acompañado. Gracias. Gracias. A usted, gracias por hacer televisión con nosotros. No tenemos más tiempo, regresamos el día de mañana. Feliz tarde de lunes.